El rostro más célebre de la capital cubana cargaba pesados fardos de grano en un humilde comercio local. Aquellas palmas que regalaron carcajadas a legiones de infantes caribeños cada tarde en la pantalla estatal, esas manos que untaban de yeso las facciones más amadas de la nación, en ese momento apilaban envases de grasa y movían bultos de legumbres por una estancia grisácea. No resultaba un delirio. Era la existencia cotidiana de Erwin Fernández, el sujeto tras la piel de Trompoloco, el bufón más ilustre que ha parido la tierra de Cuba en su trayectoria. ¿De qué forma acaba la deidad de la niñez isleña laborando como un simple despachador? ¿Qué le ocurrió? ¿Quién le arrebató su proscenio? Quédate aquí, pues hoy desvelaremos la careta más densa del arte nacional. Exploraremos la vivencia de un individuo que por fuera destilaba risas y por dentro arrastraba una pena que ni el afeite más denso lograba camuflar. Y lo más impactante, escucharemos lo que su propio vástago, el intérprete Erwin Fernández Collado, actualmente exiliado en Florida tras padecer coacciones de muerte del mando oficial, ha confesado acerca del suplicio de su progenitor. Alístate un brebaje largo, pues esta crónica no coincide con el relato oficial. Para comprender la magnitud del desplome, primero debes visualizar la cumbre. Erwin Juventino Fernández Sánchez nació el 29 de enero de 1928 en Camagüey, en el interior profundo de Cuba. No obstante, Erwin no representaba al típico creativo cubano. Si tú evocas a los humoristas de la isla, visualizas a sujetos ruidosos, escandalosos, soltando bromas triviales. Pero Erwin era distinto. Resultaba un sabio oculto tras el disfraz. Un proyectista frustrado que permutó los croquis de edificios por los mapas del espíritu humano. ¿Por qué este varón inició cursando arquitectura en la Academia de La Habana? Deseaba erigir inmuebles. Finalizó cimentando algo mucho más complejo, un ente que selló para siempre la etapa temprana de una nación entera. Atiende bien a esto. La entrada de Erwin al arte no fue azarosa. Su abuela de sangre, María Luisa, a quien todos apodaban Mague, resultó el motor de todo. Mague era costurera, una dama que zurcía telas extrañas sol a sol en La Habana para sufragar el hospedaje y costear los anhelos de su pariente. Cada puntada de esa señora era una apuesta por el porvenir del creador que Cuba aún atesora. Sin Mague no existiría Trompoloco. Y aquí tocamos la esencia del tema. El 7 de enero de 1942 debutó en la onda radial cubana un espacio que rotaría el rumbo de la mofa en castellano. La Tremenda Corte, en RHC Cadena Azul. Gran parte lo cataloga como la mejor sátira fonética jamás gestada en el continente. Ese programa le brindó a Erwin su rol inicial de peso. Simplicio, bobadilla y comejaivas. Un tipo menudo, torpe, que se enredaba en líos constantemente. La audiencia lo adoraba. Era el derrotado carismático, el que siempre sufría reveses, pero jamás extraviaba su decoro. Pausa un instante. En 1942, Erwin contaba con 14 inviernos. 14. Y ya figuraba en el programa de humor más vital de la región. Eso no constituye un don ordinario. No obstante, lo más sombrío no había acontecido. Pues mientras Erwin dominaba las ondas, se prendó de una dama magnífica, Nilda Collado, nacida el 11 de abril de 1940, de raíces asturianas. Nilda apareció en CMQ en 1957, fue ungida Miss Perfección de Cuba en 1958, danzó como estrella en el Tropicana, el Sanssouci, el Habana Riviera y el Capri. Se tituló en Historia del Arte en 1979 y obtuvo el Galardón Nacional de Televisión en 2009. Permanecieron unidos más de 40 años, procrearon 3 hijos, uno de ellos, Erwin José Fernández Collado, nacido el 19 de marzo de 1962, se tornaría tiempo después en el clamor que quebraría el hermetismo. Pero retornemos al punto donde todo comenzó a mutar. Iniciando la década del 50, en el espacio infantil chiquilín de la CMQ, Erwin usó por vez primera una vestimenta de payaso. Y aquí te planteo la duda medular. ¿Tú supones que Trompoloco surgió de la dicha? No, brotó del desatino. El primer día que Erwin se aplicó ese rostro pálido y esa protuberancia carmesí ante un plantel de chiquillos, los infantes estallaron en llanto. Escaparon despavoridos. Fue un fiasco total. Erwin no claudicó. Se tornó obsesivo. 14 años. Eso demoró en pulir a Trompoloco. 14 años de inspeccionar,
de indagar la brecha enorme entre un bufón y un clown. Un payaso realiza mímicas para el jolgorio. Un clown es un filósofo visual, con hondura. Trompoloco era un maduro recluido en el físico de un párvulo. Un navegante extraviado en el océano de la existencia. Ese traje de marinero no era un antojo de diseño, era metáfora. El sujeto que flota sin destino en un entorno que no comprende. Ponte en su lugar un momento. Erwin sostenía que el fin del comediante no era solo provocar risa, sino despertar el raciocinio y rescatar la ética humana desde la niñez. Humildad, entrega, bondad. En un enclave donde el mando aspiraba a forjar milicianos desde la cuna, este individuo impartía dulzura. ¿Percibes lo disruptivo que resultaba aquello sin lucir como tal? 2 melodías se tornaron en baladas de la infancia isleña. La muñeca fea le mostraba a los chicos que el atractivo auténtico no guarda relación con moldes externos. Y di por qué, una charla con una anciana, se volvió lo que varios medios definen como un cántico infantil. Se dice que muchos padres debían desviar la vista para que su prole no los viera quebrarse. Imagina el impacto de un bufón que hacía sollozar a los adultos mientras divertía a los chicos. En 1962, Erwin fundó Amigo y sus amiguitos junto a Nilda y la mítica Consuelito Vidal. Luego arribó Arco Iris Musical, en 1987. La cronista Ivone Peñalver lo narró ideal. El sujeto que ascendió hasta la puerilidad. No que regresó a ella, sino que escaló hasta alcanzarla. Como si ser infante fuese la cima, no el inicio. Patrick actuando de criminal. En Si no fuera por mamá encarnó a Paco, un retirado de trenes tan verosímil que los operarios de Cuba lo declararon jefe de honor del grupo de jubilados y le otorgaron un carnet con banda roja. Un histrión tan capaz que la entidad verídica lo acogió como un igual. En 1967 estelarizó Las aventuras de Juan Quinquín, un filme que marcó un hito en el séptimo arte cubano y cosechó triunfos en Barcelona, Phnom Penh y Guyana. Dobló a Oliverio en Elpidio Valdés contra Dólar y Cañón y desde 1977 hasta su deceso trabajó en Alegrías de sobremesa en Radio Progreso. Allí ejecutaba 3 roles a la vez. Adolfito, un pequeño con un tono tan exacto que la audiencia juraba su realidad. Gervasio Escobar y Campanario, un sujeto que unía 3 rutas habaneras para juegos de palabras eternos. Y un viejo hablador cargado de dobles sentidos. Aquí penetramos en las entrañas del mal. Pues todo lo que acabo de relatarte es la faceta brillante, la que el sistema desea que conozcas. Pero existe otra crónica, una que por décadas nadie se arriesgó a vocalizar. En 1959 irrumpió la insurrección. Al comienzo parecía un buen augurio para los creadores, pero eso es la fachada. Desde 1961, Castro dictó las pautas con una línea que fue el veredicto de muerte de la autonomía artística. Con la revolución, todo. Contra la revolución, ningún beneficio. Todas las señales fueron expropiadas bajo el ente rector, guiado por la cúpula oficial. Todos los creativos pasaron a ser asalariados del régimen con pagas ínfimas. Fíjate bien en esto. Un mando del ente oficial afirmó en los 70 que la infancia cubana tenía la opción de verse plasmada en la pantalla con su música, sus ritos, sus doctrinas. ¿Captaste esa expresión? Doctrinas. La tele para niños no era goce, era inducción. Entre 1970 y 1990, la gráfica cubana sacó cerca de 900 obras, muchas con tinte bélico y nacionalista. Los niños crecían viendo trazos de paladines marciales mientras Trompoloco buscaba darles paz. La duda punzante que nadie emite, ¿Trompoloco era oposición callada? Una nota de prensa lo dice claro. Trompoloco era algo que no lograron arrebatarnos, que permaneció con nosotros no por apoyo sino pese a esta citada gesta. Pero aquí llega lo turbio según su prole desde el exilio. Hubo un lapso donde Erwin ejecutó lo que casi ningún artista isleño hizo. Hablar en una cita con jerarcas del bloque cultural. Observó a los mandos de frente y les espetó que estaban lucrando con los talentos. Lucrar, herir, tratar como mercancía. Les gritó en su cara que los veían como trastos usados. En un marco absoluto, cada frase fuera del libreto se lee como sedición. Y según el relato de su vástago, lo que siguió fue atroz. Hablamos de la parametrización, un proceso técnico para anular a cualquiera que no encajara. Minorías, creyentes, los que discrepaban.
Se les marcaba y se les borraba de la vida pública. Según informes extraoficiales y el dicho de su hijo en charlas, Erwin pasó por ese filtro. Se narra que estuvo tras las rejas. Se habla de una purga contra figuras famosas. No hay actas públicas, pues en Cuba, los papeles relatan lo que el mando ordena, pero el testimonio es preciso, firme y coincide con el clima de esos tiempos cuando los campos de castigo y el veto eran tácticas usuales de mando. Para un segundo, el hombre que todo el país amaba, el que divertía la infancia cada tarde, bajo llave, por expresar la verdad en una cita. Y al salir, el tormento varió. Le vedaron la televisión, le quitaron el escenario. Para un creativo, eso es negar el aire. Le dieron dos rutas: segar plantas de azúcar o despachar en un almacén. Mientras tú carecías de lácteos para tu prole y hacías fila bajo el clima con tu tarjeta de abasto, el sistema obligaba al genio más amado de Cuba a cargar sacos en un local gris. Mientras los mandos de cultura acudían a eventos mundiales y descansaban en suites con confort, las palmas de Erwin movían bultos de comida. Su heredero narra que Erwin aceptó eso con entereza, que le afirmó: laborar en el depósito no me roba mi esencia creativa. Esto es una lección. Esas líneas suenan a valor, pero ponte en su piel. Un arquitecto de carrera, un maestro del habla y el gesto, cargando pesos. ¿Realmente no se quebraba por dentro? Aquí tocamos el punto álgido. En 1968, en pleno auge de su gloria, Erwin tomó una senda que dejó a Cuba perpleja. Cesó de encarnar a Trompo Loco. El motivo fue aterrador. Expuso que el ente lo estaba consumiendo, que Trompo Loco lo devoraba íntegro. Medita lo que eso conlleva. El ser que el gestor se había vuelto algo que ya no lograba apartar. Cuanto más gozoso era Trompo Loco en el tubo catódico, más desdichado era Erwin fuera de él. La careta ya no le servía de escudo, se le fundía la dermis, lo ahogaba. La autora Gina Picard, que de pequeña miraba a Trompo Loco, narró su sentir con términos que hielan. Una angustia muy fina y la idea de que por su fragilidad extrema podía expirar en cualquier instante. Una infante, ajena a la política o los calabozos, sentía que algo estaba dañado dentro de ese clown. El derrame interno de Erwin superaba los muros de afeite. Hasta aquí la trama parece la fatalidad de un genio aplastado. Pero lo ocurrido entre los 80 y su final altera todo el tablero. Erwin hizo algo que el mando no previó. Al quitarle la imagen y el proscenio, tomó lo único que no podían robarle: una pluma. Según su hijo, Erwin sostenía que la única vía de perdurar era redactar obras. Porque donde habite un texto mío, ahí sigo yo presente. El régimen podía borrar su figura, callar su tono, pero no podía quemar letras impresas. En los 80, en una travesía con el Circo Nacional, redactó cuentos de payasos. Al inicio parece un tomo infantil de carpa, pero si lo analizas bien hallas algo inquietante. Narra las vidas de los excluidos del circo, los raros, los humildes, los parias, y los sitúa como grandes luchadores. ¿Te fijas? En un sitio donde el mando forjaba al hombre nuevo ideal, fiel y sumiso, Erwin amparaba al sujeto falible, roto y auténtico. Tras su partida salieron la carpa azul en 1998 y las dos botellas en 2002. La carpa azul. El total. Sin linderos, recados en un frasco arrojados al oleaje desde una isla penal. El 22 de octubre de 1997 Erwin Fernández partió. Tenía 69 abriles. Ningún dato aclara el motivo del deceso, solo dicen que se fue. Cuentan que el sistema tenía todo listo: pompas fúnebres, oratorias, lentes. El creativo leal al proceso. Según el relato de casa, lo ocurrido fue distinto. Los restos fueron reducidos. En los grupos del exilio se dice que Erwin pidió ser incinerado. Que no deseaba pudrirse en ese suelo. Que no quería que su nicho fuese pieza de engaño. Sus cenizas reposan en el Colón, pero el fuego fue un paso de libertad final. El gesto postrero de un varón que le quitó al mando hasta el mando sobre su materia física. Y aquí brota la burla más cruel. En 2005, el mismo régimen que según su prole lo encerró y lo mandó a cargar granos, abrió en el barrio Playa una lona de circo para 2000 almas. El título: Carpa Trompo Loco. También gestaron un certamen nacional de bufones en su gloria.
El poder que le negó el proscenio ahora estampa su alias en letras enormes sobre una carpa. Así opera la máquina. En vida, los hunden. Muertos, los usan. Borran el relato de penuria y dejan solo la efigie del payaso alegre. Hoy miles de párvulos entran a la carpa Trompoloco ignorando todo sobre el sujeto que le brindó ese alias. Pero aquí no acaba, pues la herencia de Erwin no quedó en un rótulo hurtado. Quedó en algo mucho más crítico para el mando, un vástago que optó por no callar. Erwin José Fernández Collado se tituló en 1987. Se tornó en uno de los actores más pesados de la tele cubana. Logró el rango de artista de mérito y el honor por la cultura nacional. Su Lázaro lo hizo mito. Su obra final en la isla fue El malvado Manuel en 2020. Pero a diferencia de su padre, el hijo heredó algo más que dotes. Heredó las frases que Erwin le había grabado: sé honesto, auxilia a los débiles, no fíes de lemas vacíos ni de consignas, sino en la verdad que miras en las pupilas de los hombres. Y las siguió con rigor. Aquí entramos en lo vivo. Lo que le pasó al vástago está probado con identidades, tiempos y fotos de red. En sus días finales en Cuba empezó a señalar al mando en Facebook. El ente de cultura lo llamó. Le dijeron de frente: leemos lo que pones, rastreamos todo. ¿Qué te ocurre, joven? Miraron si portales externos le pagaban. Lo amenazaron con retirarle el sueldo. El jerarca Fernando Rojas buscó forzarlo a ir a una cita con el jefe de Estado tras el 11 de julio. Querían usarlo como rostro prosistema, querían que el hijo de Trompoloco jaleara al mando que hundió a su padre. Erwin dijo que no. La hija de la cúpula difundió un texto falso contra él. Erwin contestó: yo digo lo que siento aquí, en Cuba. Los rivales son los otros, los que están junto a ustedes, no nosotros los francos y los lejanos. Recibió coacciones de muerte probadas, apoyó al grupo de San Isidro y el 13 de enero de 2022 pasó la frontera norte hacia Estados Unidos. El medio de ataque oficial los tildó de exactores. Erwin contestó con la altura de su padre: no me han dicho que estoy fuera ni me han quitado mis títulos. No somos exartistas de Cuba. Ha vendido muebles en tiendas de Miami. Ha llevado platos con su pareja. Ha seguido actuando en canales libres. Lo que te quiebra son los recuerdos. El 22 de octubre de 2022, 25 años después, hoy te marchaste. No me agrada tocar estos temas. Te añoramos, viejo. Te amo. Cientos de personas escribieron. Y en la fecha del padre puso una foto de niño en brazos de su viejo vestido de Trompoloco. Puso: gracias por tu afecto y tu sentido del honor ante los tiranos. Por guiarme a que el sueño, el juicio, el sentido y la franqueza pueden ir juntos como una familia camina unida. Mira esto conmigo. El padre enseñó verdad, el hijo cumplió, y por cumplir perdió su tierra. El proceso creó un bufón que hablaba de ética. Cuando el hijo aplicó esa ética, el proceso lo echó. Nilda Collado falleció el 19 de febrero de 2020. No llegó a ver a su hijo partir. Y ahora te pregunto a ti. ¿Sabías esto? ¿Conocías lo oculto tras la faz de Trompoloco? ¿Crees que si Erwin hubiera callado su vida sería distinta? ¿O el sistema lo habría triturado igual, porque lo que pesaba no era su voz, sino su ser, la prueba de que hay arte sin ser siervo? ¿Cuántos trompolocos hay hoy en Cuba? ¿Cuántos ríen fuera mientras mueren por dentro? Pon tu idea abajo, pues esta es la charla que el mando no desea que tengas. Si esto te abrió los ojos, únete al canal. Toca la alarma para más. Pasa esto a quien creció con Trompoloco. Te veo pronto en otra entrega.